Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. Les da la bienvenida Héctor Viveros desde acá, desde Poza Rica. Y hoy vamos a tratar sobre otro tema que les puede servir para sus estudios o les puede servir como una herramienta para el ejercicio profesional de las abogadas y los abogados. Vamos a hablar sobre un tema que pues parece que no es como que muy abordado, pero bueno, pues yo por la necesidad que tengo de transmitirle a mis alumnos de manera constante temas de actualización sobre la materia agraria, bueno, pues voy a hacer un video específico del Registro Agrario Nacional. Vamos a hablar exclusivamente de lo que es el Registro Agrario Nacional y algunas de las cuestiones más importantes, como los documentos que se inscriben en el Registro Agrario Nacional, sus facultades, obligaciones que tienen otras autoridades con el Registro Agrario Nacional y su marco legal, el marco que lo regula tanto en la Constitución como bueno, en las leyes federales, ¿no? Eso sería el marco de este video. Posterior a este, vamos a hacer un segundo video que hable también del Registro Agrario Nacional, pero tomando como norma base para ese estudio el reglamento del Registro Agrario Nacional. Por el momento vamos a abordarlo solo respecto de lo que hay en el contenido de la ley agraria. Bueno, pues el marco legal, en primer lugar, es un marco legal que se compone al menos de 4 fuentes. Estas fuentes serían el, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se señala que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la que administra al Registro Agrario Nacional. En el artículo 26 está esta disposición que señala a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como una Secretaría de Estado que forma parte de la Administración Pública Centralizada. Y en el artículo 41, fracción tercera, pues señala que una de las atribuciones o funciones de la Secretaría es administrar el Registro Agrario Nacional. Bueno, lo cual obviamente pues lo convierte en una autoridad formal y materialmente administrativa. Segundo, bueno, la ley agraria tiene un capítulo especial para el Registro Agrario Nacional y ese capítulo se encuentra entre los artículos 148 al 156, que es donde se aborda directa y exclusivamente en la ley agraria al Registro Agrario Nacional. Sin embargo, no son los únicos artículos que hablan sobre el Registro Agrario Nacional. Hay muchos más. Probablemente haya más artículos fuera de este capítulo que hablan sobre el Registro Agrario Nacional que los que están incluidos en este capítulo donde se habla exclusivamente del registro agrario. Y en tercer lugar, bueno, hay un reglamento del Registro Agrario Nacional. No es un reglamento muy extenso, es un reglamento apenas de 100 artículos. Y por último, tendríamos a las jurisprudencias relevantes y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambos emitidos o ambas resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Ahora, estos son los únicos documentos donde vamos a encontrar información o algo relacionado con el Registro Agrario Nacional. La verdad es que no. Por ejemplo, una de las fuentes o de las normas jurídicas donde podríamos encontrar más información sobre el Registro Agrario Nacional podría ser en el Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra. Esta que es una institución también dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria que tiene mucha influencia sobre los procedimientos para la regulación de la tenencia de la tierra, y obviamente estos documentos eventualmente tendrían que ser inscritos ante el Registro Agrario Nacional. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, en la ley orgánica, ya lo comentaba, el artículo 26 de la ley orgánica dice que para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias, dentro de las cuales está la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Después de esto, en el artículo 41, esta misma ley orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde el despacho de los siguientes asuntos,
y su fracción tercera señala que es uno de sus asuntos el de administrar el Registro Agrario Nacional. Ahora, en la ley agraria hay un capítulo especial dedicado al Registro Agrario Nacional y este capítulo especial se encuentra entre los artículos 148 y 156. Dentro de las reglas o dentro del contenido más relevante en este espacio entre el 148 y el 156 de la ley agraria, hay algunos puntos clave que me gustaría que ustedes identifiquen. El primero es que las inscripciones en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, y las constancias que de ellas se expidan, harán prueba plena en juicio y fuera de él. Esta es una regla que se encuentra establecida en el artículo 150, párrafo primero de la ley agraria. Ahora, ¿qué pasa con un documento que se presenta en juicio o qué pasa con un documento que debe inscribirse ante el Registro Agrario Nacional y este no se inscribe? Bueno, el segundo párrafo de este artículo 150 resuelve ambos supuestos. Dice, cuando los actos deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional no se inscriban, solo surtirán efectos entre los otorgantes, pero no podrán producir perjuicio a terceros. Es decir, se quedan como documentos de carácter privado, pero no pueden afectar a los terceros. Ahora, no todos los documentos que estén en esta situación se van a considerar como documentales privadas. Por ejemplo, en el caso que en una asamblea ejidal, la asamblea determine reformar o crear un nuevo reglamento interno del ejido, o como ya lo dije, reformar el que ya tiene, esta inscripción, o bueno, esta reforma debe inscribirse o darse del conocimiento del Registro Agrario Nacional, porque uno de los requisitos de validez de este reglamento es su inscripción ante el Registro Agrario Nacional. Ahora, de acuerdo con la definición de lo que son las pruebas documentales públicas, este reglamento que se emite por la Asamblea pero que no se inscriba ante el Registro Agrario Nacional seguiría cumpliendo con los elementos de una documental pública porque es emitida por un órgano o por una autoridad en el ejercicio de sus facultades. Y el ejido, a través de la asamblea, tiene la facultad o ejerce esta facultad de emitir su reglamento. Entonces podría considerarse que este reglamento reformado por la asamblea ejidal es una documental pública. Sin embargo, será una documental pública que carecerá de fuerza legal para perjudicar a terceros. Podría ser incluso una norma, pues, hasta cierto punto que no entra en vigencia, porque al entrar en vigencia, o bueno, al carecer de este requisito de validez, o este requisito de que para que se pueda oponer a un tercero o a cualquier persona el contenido del registro del reglamento del ejido que no se encuentra inscrito en el Registro Agrario Nacional, bueno, pues sería complicado obligarlo a cumplir porque este carecería de fuerza para para tener fuerza legal y perjudicar a terceros. Entonces, es importante esto. Esa sería la primera situación. Habrá algunos documentos que pudieran ser considerados documentales públicas, pero en que en tanto no se registran ante el RAN, carecerán de fuerza legal para ponerse a terceros. Ahora, que si esto se utiliza para poder hacerlo de forma favorable, los terceros quisieran utilizar este documento para que les favorezca, eso sí se puede hacer. Entonces, el requisito de inscripción ante el Registro Agrario Nacional ayuda a que este reglamento pueda ser oponible a terceros. Pero si estos terceros se benefician de un reglamento que aún no ha sido inscrito en el Registro Agrario Nacional, entonces sí pudiera considerarse como un reglamento eficaz, es decir, un reglamento vigente. Esto es algo que debemos de considerar muy, muy importante. Bueno, la ley agraria, les decía,
Tiene puntos claves, el 151, en este espacio donde la ley agraria se dedica exclusivamente a hablar del Registro Agrario Nacional. El artículo 151 enlista los documentos que deben inscribirse en el RAN. Otros bienes que también deben de inscribirse en el Registro Agrario Nacional, deberes del Registro Agrario Nacional y obligaciones de los notarios y registros públicos con el Registro Agrario Nacional. Entonces, podemos ir estudiando cuáles son los subtemas, digamos cuáles son estos deberes del RAN, cuáles son los documentos o qué actos deben de inscribirse en el RAN. Y por eso vamos a empezar. A ver, ¿qué documentos se deben inscribir en el RAN? Bueno, de acuerdo con lo que dice la ley agraria, podríamos hacer una lista de 16 documentos que deben inscribirse ante el RAN, más la lista que está en el mencionado artículo 151 de la ley agraria. El primero serían los reglamentos ejidales, deben inscribirse ante el RAN. El segundo es la lista de sucesores. Una vez formalizada esta, bueno, más bien aquí lo que señala el 17 de la ley agraria es que para que la lista de sucesores sea válida, se requiere de dos cosas, o se pueden hacer dos cosas. Una es inscribir esta lista de sucesores en el Registro Agrario Nacional, y la otra es formalizar la lista de sucesores ante un fedatario público, quien a su vez estará obligado a informar sobre la elaboración de esta lista al Registro Agrario Nacional. Ahora, todas las actas de asambleas duras deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional. ¿Qué son estas actas de asambleas duras? Bueno, son aquellas asambleas que tratan asuntos que se encuentran regulados o que se encuentran mencionados en el artículo 23 entre su fracción séptima y la fracción 14ª de ese artículo 23 de la ley agraria. Todas las asambleas que se celebren para resolver alguno de esos asuntos entre la fracción séptima y la 14ª del artículo 23 de la ley agraria deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Ahora, el artículo 46 dice que cuando un núcleo de población apruebe a través de la Asamblea Ejidal otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las parcelas del ejido como garantía de un cumplimiento para el crédito. Cuando una asamblea haga esto, es decir, en principio lo que debemos entender es que la asamblea tiene la facultad de otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas del ejido. Y en el caso de que esto suceda, que se ofrezcan como garantía las tierras parceladas y las tierras de uso común del ejido, bueno, pues este contrato se tiene que inscribir ante el Registro Agrario Nacional para que tenga validez jurídica. Siguiente, los certificados de delimitación de las tierras al interior del ejido. También el 68 habla sobre la asignación de solares de las tierras para el asentamiento urbano de los ejidatarios. O sea, cuando se haga esta asignación a un nuevo ejidatario de un solar en las tierras para el asentamiento humano, se debe informar al Registro Agrario Nacional de esta asignación para que el registro tenga control sobre a qué ejidatarios ya se les asignaron solares y de qué tamaños y dónde están ubicados estos solares. Obviamente esto puede servir en juicio en caso de que alguna persona que se le haya asignado algún solar se encuentre con alguien que lo quiere invadir, o se encuentre con que su solar ya está invadido cuando se lo asignan y deba entonces, digamos, demandar la reivindicación de la parte del terreno que le corresponde de acuerdo con la asignación que le hizo la Asamblea Ejidal. También debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional la renuncia al derecho del tanto por la venta de parcelas ejidales. Recordemos que las parcelas se puede vender tanto en un momento posterior a la asunción del dominio pleno, pero también dentro del mismo ejido, sin que cambie el régimen jurídico de la parcela, es decir, sin que la parcela salga del ejido. Las parcelas pueden venderse entre los mismos ejidatarios, incluso hasta con los avecindados de un ejido. Entonces,
esta venta generará una ganancia para quien la vende, y hay una lista de personas en el artículo 80 que tienen derecho a pedir el derecho del tanto, o pueden exigir el derecho del tanto. Entonces, si las personas que tienen derecho a recibir el derecho del tanto, una cantidad por ejercicio del derecho del tanto, renuncian a este beneficio, bueno, pues estas renuncias deben inscribirse a su vez en el Registro Agrario Nacional. Ahora, la separación y cancelación de ejidatarios del núcleo de población ejidal también es un documento, o bueno, será un acta que deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Digamos que algún ejidatario o alguna ejidataria vende sus derechos parcelarios y también vende o se deshace de sus derechos sobre las tierras de uso común. En ese momento el ejidatario dejará de ser un ejidatario, y entonces la asamblea, a través del comisariado, deberá determinar o deberá avisar al Registro Agrario Nacional de la separación del ejidatario y de la cancelación de los ejidatarios que caigan en este supuesto. ¿Qué otra? El artículo 90 señala que la escritura pública en la que se aportan las tierras y se aprueba el reglamento interno de un ejido para la constitución de un nuevo ejido debe también inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Es decir, reglamento, aportación de tierras, constitución de nuevo ejido, todo esto debe de ir al Registro Agrario Nacional cuando un nuevo ejido se constituya. La convención también de las tierras de dominio pleno a tierras ejidales, no solo cuando alguien asume el dominio pleno hay que informarle al Registro Agrario Nacional, sino que cuando alguien revierta las de dominio pleno a tierras ejidales nuevamente, se debe informar al Registro Agrario Nacional. Ahora, en el caso de que haya un procedimiento de expropiación, la ley agraria señala como regla general que mientras el procedimiento de expropiación no se resuelva, está prohibido que la persona que va a expropiar ocupe las tierras que va a expropiar. Ahora, ¿qué dice la ley agraria? Esta es la regla general. Solo en caso de que las personas firmen un convenio en el que el ejido propietario de las tierras de uso común o el ejidatario que tiene los derechos sobre la parcela expropiada firmen un convenio y inscriban este convenio ante el Registro Agrario Nacional. Si se firma un convenio y este convenio se registra en el Registro Agrario Nacional, entonces sí se pueden ocupar, previa a la resolución del proceso de expropiación, las tierras expropiadas. Siguiente, dice, la resolución mediante la cual el ejido adopta el régimen comunal, y también al revés, la resolución mediante la cual la comunidad adopta el régimen ejidal. Cualquiera de estos dos actos de la Asamblea se tienen que informar de inmediato al Registro Agrario Nacional. Las actas constitutivas de las uniones de ejido y por supuesto las actas constitutivas de las asociaciones rurales de interés colectivo a las que se refiere la ley agraria. También el listado de los documentos relacionados con las sociedades mercantiles y civiles que sean propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, aquellas que se conocen como serie T. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros órganos tienen obligaciones con el Registro Agrario Nacional? Bueno, el artículo 48 dice que el Tribunal Agrario debe informar al Registro Agrario Nacional aquellas resoluciones en las cuales se autorice o se conceda una prestación consistente en prescripción positiva. Y por supuesto esto tiene todo el sentido del mundo porque el Registro Agrario Nacional tendría que hacer esta inscripción de la prescripción positiva para tener, digamos, conocimiento, tener el registro de que esta sentencia existe y que eventualmente se harán modificaciones al plano de elegido y que los certificados que avalen los derechos de esta prescripción positiva pues también tendrán que inscribirse en el Registro Agrario Nacional.
Eh, ¿Qué deberes tiene el Registro Agrario Nacional? Bueno, pues tiene el deber de elaborar los planos generales de los ejidos, de acuerdo con el artículo 56, y emitir las normas técnicas para la delimitación de las tierras al interior del ejido. Es decir, hay unas normas técnicas y los ejidos, cuando vayan a hacer delimitación de sus tierras que son parte del ejido, bueno, tiene que hacerlo de acuerdo con el cumplimiento de estas normas técnicas que son y la emisión de estas normas es un deber del Registro Agrario Nacional. También tiene que inscribir las enajenaciones de derechos parcelarios, los contratos de compraventa que se celebren sobre las parcelas. Eh, Artículo 81 dice expedir el título de propiedad sobre aquellas tierras que la Asamblea autorizó a asumir el dominio pleno. Recuerden que está el procedimiento de la asunción del dominio pleno y una vez que se asume el dominio pleno, el Registro Agrario Nacional tiene el deber de expedir este título de propiedad a las personas que ahora han asumido el dominio pleno sobre sus parcelas. Bueno, pues hasta aquí es este breve tema sobre el Registro Agrario Nacional. Espero que les sea de utilidad conocer un poco más sobre los documentos que deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional y por supuesto que eventualmente podrán convertirse en prueba plena en un juicio agrario. Bueno, pues si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan esta información con quien crean que le pueda ser de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.